Hola, mi nombre es Samuel Cárdenas y bueno, eh, agradeciendo la oportunidad que me han brindado para comentar con ustedes algunas de las ideas principales en torno a nuestra lección 2 de este nuevo trimestre, de esta nueva serie, el servicio a Dios. Hoy estaremos comentando por aquí eh, nuestra lección 2 que dice, ¿qué significa ser un servidor de Cristo? Sí, la semana pasada iniciamos eh, este trimestre, como les decía, servicio a Dios, eh, y hablábamos de la actitud que debíamos tener como Cristo como modelo de siervo, ¿sí? Y veíamos cómo el Señor Jesús no solamente fue alguien que nos, nos habló sobre ser humildes, ser siervos. Algunas de sus palabras que veíamos, bueno, decía en Mateo, entre ustedes no debe de ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Esto dice en Mateo 20:26, esto se lo dijo Jesús como respuesta a la petición de una madre y ahí algunos de sus discípulos, ¿verdad? El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser un servidor. Esto lo dijo Jesús, pero no solamente estudiamos el hecho de cómo Jesús, bueno, lo hablaba bien, sino que vimos con su vida que él, eh, de hecho, nos mostró una actitud de siervo. Recordamos pues, el gran pasaje de Filipenses 2, ¿verdad? Donde nos habla de la humillación y exaltación del Cristo. Alguien estando en su trono baja a morir por nosotros y muerte de cruz y después el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Eh, esa, esa actitud del Señor de venir y servirnos, ¿verdad? Poniéndose Él como modelo, ¿verdad? Una cosa es decir algo y otra cosa es reflejarlo con nuestra vida y bueno, excelentemente el Señor nos mostró y nos dio ejemplo con su vida para nosotros después intentar seguir sus pasos, ¿sí? Y en este caso, pues es intentando tomarle la palabra al Señor cuando nos dice, de cierta manera, como los discípulos, a nosotros también, ¿verdad? Sígueme, nos dice sígueme, y nosotros queriéndole seguir, ser un discípulo, ser un servidor. Si dice la clase, ¿qué significa ser un servidor de Cristo? Sí, algunas de las citas ahí que tenemos como referencia y que quizá más adelante vayamos a estar comentando en Lucas, en Colosenses, Mateo y Juan. ¿Sí? Es el propósito, bueno, desafiar a los cristianos, a nosotros, a entregar la vida a Cristo, involucrándonos activamente en el servicio de la obra de Dios. Sí, vamos a estar hablando un poquito de cómo tenemos ese privilegio de ser llamados por el Señor y de poder cambiar nuestra vida, ¿sí? Al decirle que sí al Señor, porque decirle que sí es, creo yo, encontrar eh, otra revelación, encontrar un modo de vida distinto, encontrar el sentido a nuestras vidas, ¿sí? Dice en la introducción, bueno, a través del tiempo Dios ha utilizado a hombres y mujeres comprometidos con su obra, que se entregaron a Él para ser siervos y lograr así ser instrumentos de bendición, ¿sí? Bueno, pues, ¿cómo, de qué manera podemos, a través de la Biblia y su palabra, encontrar a muchas personas, quizá como nosotros, ¿verdad?
que teniendo también defectos, sintiéndose incapaces, ¿sí? Tuvieron la voluntad de decirle a Dios que sí, dieron un paso al frente y entonces el Señor los usó. Solamente dieron ese paso adelante, tuvieron ese compromiso de seguir al Señor, de amar al Señor y cómo el Señor los llevó a completar grandes hazañas, ¿verdad? Grandes hombres, mujeres, no sé, Moisés, Josué, Caleb, Gedeón, eh, muchos personajes, ¿verdad? Que quizá al pensar, cada quien pensará en el que más le llame este, la atención, pero pues el Señor los usó y también hoy día quiere, quiere usarnos a nosotros y que nosotros tengamos ese privilegio de poder servir a otros. Sí, bueno, el pasaje de Filipenses 2 que decíamos ahorita, sí, un Dios que sirve a las personas, que vino a servir, a dar, a dar su vida. Sí. Y bueno, dice la necesidad de obreros. Dios siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Su intención es salvar al pecador. Bueno, hoy en día vivimos en un contexto, en unos tiempos malos también, difíciles. Sí, Eh, hay, hay tristeza, hay preocupación, hay problemas, hay enfermedad, hay desesperanza, eh, hay carencias y la gente, muchos de ellos viven tristes, viven siendo infelices, ¿verdad? Pero más aún de todo esto que pudieran carecer, pues el hecho de no tener a Dios en sus vidas los puede hacer, o de hecho los hace, eh, que todo esto se agrave y que haya mucha necesidad y nosotros tenemos, bueno, la respuesta porque conocemos a Jesús y entendemos cómo Él eh, ha cambiado nuestras vidas, pero eh, el Señor pudiendo quizá en su soberanía utilizar cualquier otro tipo de método o Él llevándolo a cabo de alguna otra manera, dice que Él nos invita a nosotros a que formamos parte ahora sí que de su equipo, a ser colaboradores junto con Él. Pero, pues, ¿por qué hay necesidad de obreros? Sí, bueno, porque no sabemos que no todo el mundo siente ese deseo, esa necesidad, tiene esa visión para poder observar lo que Dios mira, esa necesidad. Y, y bueno, el Señor dice en una parte de la Biblia que veía a la gente, veía al pueblo y los veía como ovejas sin pastor, ¿verdad? El Señor quizá nos invita a que nosotros también prestemos atención y podamos ver como Jesús ve. Y bueno, quizá tristemente muchas veces nos equivocamos en partes de nuestras vidas. Eh, Hemos cometido el error quizá de ser eh, ciegos o de estar distraídos en nosotros mismos, ensimismados, siendo egoístas y, y no nos damos cuenta que el Señor intenta sumarnos a su equipo y quiere que nosotros eh, también veamos por las personas y que seamos un cambio en ellas. ¿Cómo? Con lo que podamos hacer y decir y servir, pues sí, pero mostrando de su amor hacia otros, ¿verdad?
y que podamos ser buenos representantes de Él en donde quiera que estamos. De seguidores, de obreros, son los que el Señor desea que podamos ser, ¿verdad? Bueno, esta es una parte quizá muy conocida de la Biblia, cuando el Señor habla de las parábolas, de la parábola de los talentos. Sí, quizá la hemos leído muchas veces. Dice que hemos recibido talentos o bienes para servir a Dios, a la iglesia, al prójimo. Sí, es nuestro deber utilizarlos con responsabilidad y compromiso a Dios. ¿La recuerdan? Sí, eh, dice que aquel señor que repartió sus bienes a sus siervos y que se los encargó que los administraran, que los trabajaran, y cómo a uno les dio ciertas cantidades y para que lo hicieran conforme a sus capacidades, y, y a la vuelta del tiempo que regresa, pues ustedes saben más o menos la parábola, ¿verdad? Cómo al regresar uno de ellos no hizo su trabajo, y el Señor pues lo reprende, ¿verdad? Y lo reprende fuertemente, ¿sí? Le dice al final las últimas palabras, que son palabras muy duras, que quizá pudieran resonar en nuestra cabeza. Qué triste sería que el Señor nos la dijera, ¿sí? Siervo inútil, siervo malo, negligente, ¿sí? Casi casi por llamarle flojo. Sabías que yo era exigente y aún así eso no te movió. Bueno, el Señor nos ha dado de su presencia en nuestras vidas, y esto se refleja en, en, en las virtudes que podamos tener, ¿sí? Y el Señor desea que nosotros pongamos los pongamos ante sus pies y al servicio de otros, que primero los descubramos, los podamos reconocer, ¿sí? Y que podamos ponerlos en práctica. Está muy claro, siempre hemos dicho, bueno, no hay persona que pueda decir, no, yo soy inútil, yo no sé hacer nada, ¿sí? Es probable que de pronto sí podamos sentir inseguridad y sentir esa sensación, pero la Biblia dice que el Señor nos ama, nos capacita y Él nos ha dado, nos ha repartido de sus bienes, de sus dones, ¿sí? Y el Señor desea que nosotros los podamos poner en práctica. ¿Cómo podríamos ponerlo en práctica? Bueno, pues sería una buena tarea para cada uno de nosotros, ¿verdad? El que podamos reconocerlos, estar alerta y ver de qué manera podemos insertarnos, ya sea en la iglesia, ya sea en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, y poderlos poner en práctica. Pero pues sí, el recalcar cómo este pasaje dice que es un hecho que el Señor, este, lo hayamos pedido o no, nos ha repartido un bienes, y Él espera que nosotros este, los pongamos a trabajar, ¿verdad? Y bueno, dice aquí, yo puse por aquí reposo, deseo de descansar. Y yo pensaba al escribir esto que quizá a veces nosotros pensamos que al servir al Señor, pues, híjole, es algo difícil, es algo cansado. Pensaba en cómo a veces podemos poner algunos pretextos, o bueno, quizá en algunas ocasiones podemos estar tan ensimismados en nuestras vidas y tenemos tantas cosas que hacer que nos sentimos, eh, eh, pues sí, muy atareados, muy llenos, ¿verdad? Trabajamos durante la semana, tenemos cosas que hacer, tenemos vueltas que hacer, y, y, y quizás sentimos que tenemos suficientes responsabilidades,
¿sí? Como para que todavía poder lidiar con el Señor me llama a servir, a ver por mis hermanos, ya sea en mi comunidad, en la iglesia, en otros lugares, y no, hombre, yo pudiera sentir quizá que no tengo tanto tiempo o que quizá yo estaría para que eh, me, me dieran a mí o me sirvieran o porque estoy muy cansado y necesito descansar. Y pensaba en esta idea de cómo, bueno, pues precisamente el Señor nos dice que Él es el descanso perfecto, ¿verdad? El reposo no es un lugar, es una persona. Es decir, encuentras descanso cuando sigues a Jesús. Eh, Quizá esto es increíble para, de cierta manera, pensarlo, pero es así. Eh, es siguiendo a Jesús y es sirviéndole como pudiéramos encontrar el verdadero descanso para nuestras vidas, para nuestras almas. Eh, el descanso no es un lugar en donde yo quisiera estar ahí, no es el fin de semana, no es en la noche. Pudiera servir, pero aún así pudiera haber este, intranquilidad en mi corazón, inseguridades. eh, Nuestra mente podría divagar, pero el Señor nos invita y pensaba también en un texto que dice, bueno, pruébame, gustad y ved, ¿sí? Que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él, poder confiar en Él y poder tomar, eh, tomarle la palabra al Señor, de seguirle y ser un obrero, alguien que, que sigue, que sirve al Señor y darnos cuenta que en realidad de esta manera, aunque pareciera contradictorio, podamos encontrar descanso para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Él, porque cumpliríamos su voluntad, ¿sí? Y esto, y el seguir al Señor y cumplir su voluntad, eh, pues nos hace sentirnos plenos, nos hace sentirnos dichosos, con gozo, y significaría que nunca nos cansaríamos y que nunca sentiríamos nada, quizá que nos agobie. Pues no, no, a lo mejor si pudiéramos, de cierta manera, quizás sentirnos así, pero quizás sería lo menos, lo mínimo, porque teniéndolo a Él, pues nos da esa confianza para volver a ir, volver a seguir, volver a intentar, volver a servir al Señor en donde quiera que estemos. ¿Sí? Bueno, formas de servir a nuestro Dios. eh, ¿De qué manera pudiéramos hacerlo? ¿De qué manera cree usted que puede servir al Señor? ¿Será que podemos servirlo ahí en la iglesia si me toman en cuenta? Si, este, si me dan chance en algún lugar, en algún ministerio, pues sí, a lo mejor podrá hacer eso, servir al Señor, pero creo yo que lo podemos hacer en cualquier lugar, ¿verdad? No es servir al Señor no solamente el domingo o el fin de semana que me toca ahí andar por ahí, sino creo yo que servimos al Señor de lunes a domingo, ¿verdad? Estamos incrustados en nuestras actividades cotidianas, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestro barrio, y ahí también podemos servir al Señor, ¿sí? ¿Qué qué tan certeros podemos ser? ¿Qué tan preparados podremos estar? Pues creo yo que orando al Señor e intentando tener esto en mente nos puede animar a que podamos eh, aprovechar, identificar oportunidades en las cuales podamos brindar nuestras experiencias, nuestro testimonio personal, porque creo yo que todos tenemos algo que decir. Cualquier persona que ha tenido una experiencia con Dios y le ha probado, bueno, pues sabe que el Señor ha sido su auxilio, su socorro, y,
y lo ha podido identificar en sus momentos bajos y en sus triunfos. Esto creo yo que es este, una buena, es algo bueno para compartir, ¿sí? Este, bueno, compartiendo la palabra, invitando a otros, orando, sirviendo en los diferentes ministerios. Compartir la palabra me llama mucho la atención. Creo yo que nosotros debemos de ser personas que podamos estudiar su palabra para que podamos poder quizá hablarla, comentarla con otros. Hay veces que tenemos allegados, familiares, compañeros que pudieran tener alguna duda con respecto a su vida, alguna noticia que han escuchado, algo que les han dicho, y qué importante creo yo es que nosotros podamos tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros labios, que casi salta para decir algo que sea de provecho para esas personas, ¿sí? Y, y bueno, orando también es una manera de servir, ¿sí? Recordando a las personas que, que necesitan de Dios, ya sea porque no lo han hecho todavía parte de sus vidas, por personas enfermas, por personas que carecen de algo. eh, son maneras de poder servir al Señor. Hay muchas, ¿verdad? Seguramente ahorita usted que me escucha puede pensar en, en sus experiencias, en que quizá cómo ha servido al Señor a través de todos estos años en los distintos ministerios y distintas áreas, y en sus trabajos. Cualquier cosa que hagamos que sea para honrar al Señor, y de esta manera podemos servirle a Él y servirle a otros, ¿verdad? Intentando ser eh, los mejores empleados posibles, ¿sí? De tal forma que lo que estemos haciendo no sea pensando en mi compañero, en mi jefe, sino un gran reto pensando en que lo hacemos para Jesús. Y quizá eso llegue el momento que otros lo puedan, notar. ¿Sí? Algunas preguntas para reflexionar. Bueno, ¿cómo podemos servir a Dios? ¿Sí? Si usted todavía se siente incapaz, desanimado, o quizá hace tiempo que este, no se ha involucrado en alguna actividad, aparte de servir al Señor en todos los días, ¿cómo podría servirle en nuestra comunidad, en la iglesia, a otros? Este, Sería bueno que quizá lo pensara para usted mismo, ¿sí? ¿Qué significa servir a Dios hoy día? Bueno, es algo también de lo que les comentaba, ¿sí? ¿Tiene sentido servir usando mis capacidades? ¿Verdad? Otra pregunta también que, bueno, creo que tiene mucho sentido. Claro que sí, eh, tiene, tiene gran razón de ser. Nosotros con nuestras virtudes, con lo que Dios ha puesto en nosotros, tenemos el compromiso, ¿sí? De servir a otros, ¿sí? Y bueno, para ir concluyendo, pues solamente comentar el cómo es un gozo servir al Señor. Sí, dice un himno, gozo da, sí, el servir a Cristo, ¿verdad? Seguramente usted ahí ha terminado este verso de un himno, ¿sí? Esta, este privilegio que el Señor nos ha dado de, como los discípulos, ¿verdad? Decirnos, sígueme, ¿sí? Y nosotros tomarle la palabra, ¿sí? Quizá cada uno lo podrá pensar. En mi experiencia, no todo ha sido color de rosa, ¿sí? Pero al final de cuentas el Señor nos ha eh, levantado y nos ha mostrado
que vale la pena servir al Señor con lo que tenemos. Él lo potencia con su Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? La verdad es que el Señor, de cierta manera, no necesita de nosotros, porque pues, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Pienso yo. ¿Qué pudiéramos ofrecerle al Señor que Él no pudiera hacer? ¿Sí? Al contrario, el privilegio lo tiene uno, ¿sí? De tomarle la palabra y de seguirle y de ser útil para Él con otros. Entonces, me recuerda como digo, ustedes saben que a mí me gustan mucho los deportes, ¿verdad? Y como aquel director técnico que de pronto voltea a su banca y, y de entre sus jugadores de pronto llama a uno, ¿sí? Y ese jugador viene y se siente de pronto con la adrenalina hasta arriba, ¿verdad? Porque por fin lo han llamado y va a ingresar al campo y es su momento, su oportunidad. Esta es nuestra oportunidad que, que el Señor nos brinda, ¿sí? Quizá no la hemos ganado, ¿sí? Pero aún así el Señor en su amor y en su misericordia nos ha, nos la brinda, cree que podemos ser útiles en sus manos y nosotros eh, tendríamos que tomarle la palabra, ¿sí? Y tendríamos que refugiarnos en sus manos para que Él haga eh, un milagro en nosotros, un milagro en nuestras vidas al usarnos, al dejarnos usar y que nuestro entorno pueda cambiar para bien. ¿Cómo? Pues volteando hacia el Señor. Pero bueno, el Señor nos invita a servirle, ¿verdad? Y bueno, es un gozo, ¿sí? Este, la mies es mucha y los obreros son pocos. Dios quiera que nosotros podamos seguir al Señor y hacer un cambio en donde quiera que estemos. Hermanos, les mando un saludo. Esta es la primera ocasión que grabo un video, ¿sí? De la iglesia. Si ya llegó hasta aquí al escucharme, pues bueno, le mando un abrazo y si lo seguimos haciendo y nos seguimos viendo por aquí, esperemos ir trabajando en la manera de comunicarnos por aquí, hablando solo a un lente, sí, y bueno, pero con el gusto siempre de compartir de su palabra y el gozo que hay en nuestro corazón. Sí, vale la pena servir al Señor. Dios les bendiga.